Are you ready? Diariamente, ahora de verlo cada 8 días, pues era un tanto complicado. A los 9, 10 años, me acuerdo que empecé a ir a el catecismo, pero yo iba muy obligado, o sea, yo no quería estar y me costó un montón. Y yo me acuerdo que así fue cuarto, quinto, cuando entré yo a confirmación a el sexto nivel, yo me acuerdo que yo seguía estando muy yo obligado. Me acuerdo que una vez, les voy a confesar, que nos la pinteamos del catecismo porque yo no quería, o sea, yo no quería estar, yo iba nada más pues por el requisito, ¿verdad? Y No sabía que se puede pintar catecismo. ya sé, Pensé oigan, pensé que no en la escuela. les estoy Pero dando... no lo hagan, no lo hagan. ya sé. Ya se cuenta, Jorge, que me acuerdo cuando terminamos pues este curso, al final la catequista me dijo, vamos a abrir un grupo de adolescentes porque no había, y el que quiera. Entonces dije, bueno, o sea, yo no fue un tanto de mi interés, pero yo iba acompañando a un amigo. Y yo le dije, mira, en lo que tú consigues amigos con quien juntarte, te acompaño. Y en cuanto los consigues, yo me voy. Ajá. Y pasó un mes, a un año, 2 años, 3 años, hasta que me quedé yo y él se fue. Se fue. Y entonces como que a veces siempre pasa eso, ¿no? Sí. Y entonces él se fue, me quedé en este proceso también, lo acompañé yo a el coro, porque yo, o sea, no cantaba nada, cantaba muy feo. Solo en la regadera, ¿no? Sí, haz de cuenta. Y haz de cuenta que lo mismo pasó. Lo acompañé, se fue, me quedé yo en el grupo de jóvenes, me quedé en el coro los domingos. Y así pasó el tiempo. Ya Pasó. sé, abusado en el seminario, vas Sí, con un amigo, ya mira. sé. Ya sé. Y haz de cuenta que así pasó el tiempo, años. Luego la persona que se encargaba del grupo de adolescentes nos dijo, pues yo ya no puedo por mi familia y todo. Y entonces nos quedamos un grupo de amigos y yo como coordinadores, y luego ya se fundó la pastoral juvenil. A los meses me tocó coordinar la pastoral juvenil durante unos 3 4 años, y luego me tocó también coordinar el decanato de Nombre de Dios. Y ahí fue en donde hasta cierto punto siento yo como que mi trabajo pastoral, mis años, me invitaron a formar parte de la pastoral juvenil, la diocesana. Duré ahí casi 2 años y luego me pasé a la pastoral de adolescentes, Ok. en donde en el 2018 entré. Me acuerdo muy bien que fue en el congreso de ese año, y el padre Memo Acosta nos fue mencionando. Éramos 5. Y entonces me acuerdo yo mucho que estábamos todos sentados en la duela del gimnasio, y nos paró a estos 5 y nos dijo, hemos visto en ustedes que pueden ser parte de la pastoral de adolescentes. Entonces siento que en ese momento, hasta por una presión social de que yo estaba en medio de la duela con todos los adolescentes, Ajá. pues yo dije que sí. Y entonces ya después dije, ¿qué hice? O sea, ¿qué hice? Porque todo el mundo me estaba viendo, pero fue más eso como una presión social. Pero a partir de ese momento disfruté mucho la estadía en la pastoral. Eh, yo creo que, o sea, me atrevo a decir que han sido los mejores años de mi vida, porque aprendí muchísimas cosas. Aprendí a cómo desarrollarme con las personas, aprendí también la parte espiritual, cómo me ayudó a madurar esta área, cómo me ayudó a poder incluso ver una imagen de Dios más cercana. O sea, porque de cierta manera en mi parroquia sí lo hacía, y me acuerdo que daba temas y lo que tú quieras, pero lo veía como más institucional. O sea, Ajá. como que lo veía muy, muy lejano. Y estar en la pastoral de adolescentes me ayudó mucho a eso, a ver, a reconocerlo.
Y así fue todo como mi caminar. Me evangelicé a los 15 años, ya hace 15 años de que me evangelicé. Ok. Y ha sido también de las experiencias súper padres. Yo me acuerdo que el poder conocerlo en ese momento, ese primer anuncio, eh, hizo pues que entendiera todo lo que había sucedido dentro de mi vida. Como no es que haya vivido una infancia mala, ¿no? Ni que haya tenido como un antes y un después, ni que yo era cholo, ni nada de esas cosas, ¿no? Afortunadamente, nunca he tenido como ese antes y ese después tan marcado, ¿no? Si bien mi familia como que no era tan metida a la iglesia, era yo el que les insistía, ¿no? Por muchos años, por mucho tiempo, y que afortunadamente en ese momento es un contexto muy diferente, eh, pero siempre con esa esperanza y estarle siempre pidiendo a Dios para mi familia siempre. Yo creo que no hay día que no les pida por ellos, por su salud, por su conversión. Y yo creo que eso ha hecho que mi vida haya estado de cierta manera como muy acompañado, ¿no? Eh, y sí, pues así pasó como mi adolescencia. Digo, a los 21, 22 años entré a la pastoral de adolescentes y básicamente no me he ido de ahí, o sea, hasta ese momento. Pero fíjate que siempre había yo tenido como esta inquietud de la vocación. Ok. Siempre estuve como muy ayer en esas conversaciones de los Uber, ¿no? Ayer Ok. iba platicando con una muchacha y le digo, siempre tuve como esta inquietud, pero de cierta manera siento yo que me dediqué como a trabajar otras áreas y la parte de la vocación como que no tanto. Ajá. Pero justo hace 10 años viví yo un preseminario y lo viví por iniciativa de mi párroco, un tanto obligado, no por él, pero sí iba como, o sea, sí quería estar, pero como que no había un Saúl tan estable Ok. ni en su familia, ni en ningún lado. Y entonces viví este preseminario y yo me acuerdo, Jorge, que viví estos 15 días y cuando tú haces tu carta para pedir admisión, yo estaba Ajá. muy emocionado, o sea, yo estaba súper, súper contento, pero justo ese día que escribimos la carta por la noche, nos llamaron. Entonces, me acuerdo que me pasaron a mí y me dijeron, Saúl, le hemos visto como algunas cosas y te recomendamos que vivas un año más y al siguiente año vuelvas. Ok. Entonces para mí fue un balde de agua fría, Sí, porque ajá. yo iba con una idea ya de quedarme, incluso ya estaba como súper cantado con mis amigos y con mi familia, ¿no? De que no, yo sí me voy ya a quedar. Y entonces, pues no me quedé. Y yo me acuerdo cuando salí de las oficinas, o sea, yo creo que ha sido el día que más lloré, o sea, 4 horas seguidas, casi, casi, o sea, Ok. ya llegó un punto en el que ya no lloraba nada, o sea, ya estaba Ajá. súper seco ya, pero siempre había un reclamo. Me acuerdo que en la capilla estaba yo y le reclamaba mucho A al Dios. Señor. Ajá. O sea, yo decía, es que ¿por qué? Si yo tengo las ganas, ¿por qué? Si yo, o sea, y hubo así mucho reclamo y dentro de ese reclamo yo volteaba para enfrente y o sea, yo como que, no sé si fue como este mismo sentimiento, ¿no? Dentro de este sentimiento que escuché como alguna voz o algo que me recordó una cita bíblica de Isaías que decía, tus planes no son mis planes. Ajá. Y entonces cuando lo escuché dije, ok, o sea, lo entendí, me paré y me fui para mi cuarto y lo dejé hasta ahí. Pues claro que me dolía un montón, ¿no? Entonces cuando salimos ya para la misa de admisión, mi familia no sabía y ahí se dieron cuenta cuando ya no me vieron en la procesión, pues se dieron cuenta que no estaba. Y Ajá. entonces fue un shock para todos, para mi familia, para mí.
el que se dieran cuenta que yo no estaba dentro del seminario, cuando ya había dejado muchas cosas y, y me dolió. O sea, que yo siento que ha sido de las etapas más difíciles de mi vida y que eso hizo como que apagara yo ese anhelo de querer estar en el seminario. Busqué por otro lado, tuve novia y entonces como que esta parte de sofocar ese anhelo lo separé. Ajá. Porque yo ya no quería vivir lo que había vivido en ese momento porque me dolió y es ahí lo pienso ahora en este momento y fue muy, muy difícil, o sea, muy difícil para alguien de 20 años. Ajá. Entonces, sí me pudo un montón y es por eso como que de cierta manera no me había yo atrevido a responder porque no quería pasar por lo mismo, no quería que mi familia pasara por lo mismo, porque de cierta manera sí me descompensó espiritualmente. Sí, O sí, sea, me cimbró muchísimo y pues hizo que fuera mucho tiempo en el cual yo estuviera muy enojado con Dios. Con Dios. Ajá. Mucho. Sí, sí. Sí, y entonces, pues así pasó como estos 10 años. Eh, Como te digo, busqué como otras cosas, busqué de cierta manera como que satisfacer ese anhelo, como canalizarlo como por otra parte, con amigos, con otros proyectos. Dentro de la pandemia también, como te platicaba ahorita, ¿no? Hice pues un podcast en el cual yo lo uso también como esta catarsis, como sacar pues lo que traigo, puedes sacarlo ahí, Ajá. con dudas, con testimonios, con temas. Eso hace que también de cierta manera me haya como estabilizado en esta parte, de decir, estoy muy bien, estoy muy ya a gusto, pero sentía yo que algo más me faltaba, pero nunca le hice como mucho caso. Hasta que justo este año, a finales del año pasado, uno de mis propósitos era buscar dirección espiritual. Espiritual. Y entonces, bueno, le mandé mensaje al padre Jesús David y le dije, oye padre, pues es que necesito esto y esto y esto. Y me dijo, va, si quieres vente para San Felipe y aquí platicamos y todo. Y ahí empezó como como buscarle, como escarbarle otra vez a esta parte de la vocación. Me recomendó algunos libros. Y yo le platicaba mucho como esta inquietud vocacional que tuve por mucho tiempo y que no me atrevía. Y hasta que un día, me acuerdo que como en febrero más o menos, yo dije, va, o sea, lo voy a intentar porque siempre me voy a quedar con esa espinita, porque siempre me voy a quedar con el qué hubiera pasado, porque hasta cierto punto creo que me iba a quedar yo frustrado por no descubrir Ajá. esta parte, ¿no? Sí. Y lo intenté. Me acuerdo que los lunes en mi trabajo yo entraba a las 6 de la mañana. Y ese lunes siempre me despertaba a las 4:30. Y me acuerdo que ese lunes que me desperté,